Pues continuamos en esta mañana, en estos devocionales, en la venida, la esperanza, el Mesías prometido para toda la humanidad. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y continuamos con Dalit, pero hoy que quiero, ayer hablábamos, sentían acerca de esa luz que empieza a llegar a tu vida. Jesús empieza a tener sentido, aunque todavía había mucha confusión y había cosas que no, pero después empieza a tomar un sentido esa luz que empieza a traer ese gozo. Porque el reino de los cielos constituye justicia, gozo y paz. Y empieza a haber un gozo que yo creo que no había antes de, porque vivías en la ley. Y esa ley, no había esa plenitud que tal vez. Y yo quiero leer para que nos cuentes en el capítulo 9, versículo 3 del libro de Isaías. Dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. En otra versión dice, se gozarán. Se alegrarán ante ti. Dice, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. El gozo, la alegría cuando recibes algo. ¿Qué recibiste y cómo continúa tu testimonio? Fíjate que ahora que lo lees, siento que yo vivía más en ese entonces en la tradición que en la ley. Hago una diferencia porque después viví en la ley, ya siendo cristiana, ¿no? Entonces un poquito diferente. Luego me liberé de eso también, pero diferente. Pasó un año desde ese momento que decidí creer en Dios al siguiente verano. Y en ese año decidí meterme a la Biblia. Entonces empecé a ir a un montón de estudios bíblicos, me trataba de entender qué dice, por qué dice, como tú dices, preguntando todo el tiempo. Tenía un grupo de jóvenes muy lindo que tenía mucho apoyo y nos queríamos mucho. Varios de los cuales vienen a la vid. Sí. Y que seguimos con una relación de mucho amor. Y era así un rollo de tratar de realmente entender. Me le escapaba a mi mamá los domingos en la mañana para ir a la iglesia. Mis papás como que sabían, pero creo que en el fondo creían que era un rollo de que a mí me hacía falta como socializar. Soy súper sociable, no me hacía falta socializar. Pero el rollo de la iglesia me llamaba durísimo, ¿no? Entonces todo ese año creo que fue a la iglesia casi cada domingo. Y eventos en la tarde. Y bueno, el siguiente verano, esta amiga me vuelve a invitar a otro campamento. Y en ese campamento, Dios me toca súper duro. Fue un campamento donde no hubo como conferencias normales. Era todo testimonios de cómo Dios transformó cada persona, ¿no? Y había de todo. Y ya su mecha uno tras otro, ¿no? De el chavo que estaba metido en homosexualidad y Dios lo transformó. Un chavo que traía una depresión durísima, que había estado institucionalizado y cómo Dios había sanado. Increíble, increíble, uno tras otro. Y al terminar ese campamento yo dije, yo creo en Jesús. Y luego empezó otra peregrinación un poquito ahí porque pues yo era menor de edad, los líderes de la iglesia sabían de mi familia, yo me moría por bautizarme. ¿Qué edad tenías? 15. Y me moría por bautizar. Y no me dejaban, o sea, querían como el permiso de mi papá en la vida iba a dar un permiso, ¿no? Yo me seguía escapando un poquito a la iglesia y así. Y entonces... ¿Tus papás sabían que ya estabas yendo a la iglesia? Sabían que iba a la iglesia, pero creían que era como que me gustaba el relajo del grupo de jóvenes. Okay. Que también, ¿no? Sí, nada de malo. Es un ambiente muy padre. Claro, sí, pero lo mío era más allá. Total que en diciembre de tercero de secundaria, esto ya me enteré años después, mi papá abre mi diario para la querida Bárbara y pues se entera que estoy dura y dale con que me quiero bautizar, ¿no? Y entonces se sienta conmigo y me dice, no. O sea, te vas a Israel un año, y entonces le dije, bueno, déjame ir a la iglesia una vez más, solamente para explicarles, ¿no? De pues, que no voy a poder venir o lo que sea, y bueno,
Y mi papá dijo, bueno, ok, 13 de enero de 1990. Llego a la iglesia, al final de la prédica hacen el llamado y que me paro. Dije, pues ya parándome ahí enfrente, ni modo que delante de toda la gente no me dejen bautizarme. Pues me dejaron bautizarme. Fue el último día que fui a la iglesia como en año y medio, año y medio, 2 años. Entonces fui y me bauticé. Igual mi padre se enteró por mi diario. Y me mandaron a Israel un año. Entonces primero de prepa lo hice en Israel. Fantástico. En un rollo, en un kibutz, que no sé si saben lo que es, como un tipo granja comunitaria. Bueno, ahora todo el mundo sabe que es un kibutz, ¿no? En las noticias. Cuando los judíos empezaron a llegar a Israel, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial y mucho después, ese territorio era pantanos. O sea, realmente no había una civilización primermundista, ni mucho menos, ¿no? Y la gente que llegaba, pues eran médicos, doctores, ingenieros, que venían huyendo de todo el mundo, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue establecer como pequeñas ciudades de, no sé, 700, 1000, 1500 personas, que eran tipo granjas. Y entonces entre todos hacían un rollo medio socialista, donde, bueno, yo te cuido a los niños mientras tú vas y plantas, mientras yo lavo la ropa, mientras yo cocino y así. Y siguen existiendo, son súper bonitos. Mucha de la gente ya trabaja por fuera y regresan ahí a vivir, y sus hijos crecen juntos. Es un rollo muy padre. Entonces, yo viví ahí en un kibutz 1 año, estudié primero de prepa allá, servía en la guardería cuidando niños, viajamos por todo Israel, conocimos todo Israel, éramos un grupo de chicos gringos y canadienses, y una mexicana. Y fue un año fantástico, y regresé igual de cristiana como me había ido, lo cual mi papá no entendió. Para ir terminando este bloque, ¿cómo maturaste tu cristianismo estando sola allá? Leía mi Biblia. No te puedo decir que era súper disciplinada, pero sí leía mi Biblia. Me escribía cartas con mis amigos cristianos, y las cartas que me llegaban de ellos me bendecían mucho. Ese rollo de la relación es fuerte. Cantaba alabanzas en mi mente todo el tiempo. Y le confesé a 2 o 3 de los chavitas judías que estaban ahí conmigo, pues que la neta yo no era tan judía, yo había decidido dar mi vida a Cristo, y este rollo de confesarlo, pues te aterriza en lo que tú crees, ¿no? Y en que tú quieres ser. Y eso me ayudó mucho. Hey, nos encanta. Para terminar, les digo que mi mamá y mi hermana nunca se enteraron. Se enteraron años después. Cuando te casaste. Les teníamos un poquito antes. En la siguiente te cuento por qué. Pero me encanta esta parte que acabamos de leer. Dice, el pueblo caminaba antes en la oscuridad, pero vio la luz, y esa luz los llevó, dice, a que se alegraran. Sí. Dice, se alegraran ante ti como la gente se goza durante su cosecha. O como aquellos, dice que se reparten el botín cuando los guerreros se reparten lo que ellos han ganado. Año y medio estuviste gozándose, no perdiste a pesar de no estar sumergida en una congregación. Ante muchos cristianos las relaciones las mantenías a través de cartas, y cartas de las de entonces. En esta mañana, o en este tiempo que tú nos estás viendo, una de las cosas que hemos aprendido y que queremos enseñar es que Jesús vino a traer gozo. Y ese gozo es la esperanza de vida, la esperanza de eternidad que tenemos. El pueblo estaba en la oscuridad, vivía en un estado de esclavitud. Habían vivido durante tantas etapas y siguen viviendo aún en guerra. Y la guerra los ha llevado a la desolación. La guerra los ha llevado a la pobreza, a la esclavitud. Los ha llevado a vivir una vida a donde no hay llenura, a donde hay inconformidad, a donde hay una búsqueda. Yo no sé cómo está tu vida. Sin embargo, también tú tienes el privilegio de poder conocer a Jesús. Y en medio de esa oscuridad, poder tener una luz que brille tu vida, alumbre tu vida y te traiga plenitud, y la plenitud traiga gozo. Y ese gozo solo viene a través del Señor Jesús, que ha venido a la tierra para cambiarnos nuestras motivaciones y nuestra naturaleza humana. Que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día.